Buenos días, grupo de primero de bachillerato. Bien, hoy voy a hacer ejercicios de cinemática de movimiento circular uniforme, que los podéis encontrar en los apuntes de la página web, ¿vale? Estoy aquí ahora metido, pero bueno, para acordaros, primero de bachillerato, apuntes, y abajo del todo tenemos ejercicios de cinemática, y aquí al final, movimiento circular uniforme. Bien, vamos a empezar por el primero. Un coche entra en una curva de radio 250 metros a una velocidad de 60 km por hora. Calcula la velocidad angular y la aceleración normal. Bien, decir que voy a hacer los tres primeros ejercicios. Alguno de ellos ya se hizo en la clase de los que van a ir para físicas. En la otra clase todavía no había empezado. Voy a hacer los tres primeros y luego voy a hacer otro vídeo con los otros tres porque no quiero que me queden vídeos muy largos para ver si así puedo mejorar la calidad del vídeo. Que tengo que comprimirlo varias veces porque si no, no me deja subirlo no me deja subirlo YouTube. Por eso el problema, porque yo lo grabo a 2K. Lo que pasa es que luego al comprimirlo por culpa de YouTube pierde la calidad. Entonces eso, primero voy a hacer los tres primeros. El primero, venga. Venimos aquí y dice eso, acordaros, coger esa hoja, este puede que esté en el libro, los tres primeros creo que eran de libro, los otros tres no. Y dice eso, un coche entra a una curva de radio de 250 metros. Muy bien, pues dibujamos la curva. Más o menos con un radio de 250 metros. Pero voy a ponerlo un poco más grande por si acaso. Y voy a ponerlo otro color. Venga. El radio 250 metros. Bien. Y entra con una velocidad. Voy a poner el cuerpo en marrón. Imaginemos que el coche está aquí. Resulta que entra con una velocidad, la velocidad en un movimiento circular, acordaros, es siempre tangente a la trayectoria. Es decir, si por ejemplo el coche está aquí, la velocidad tiene esta dirección. Y si está aquí, la velocidad siempre tangente, una línea tangente a la trayectoria circular. En este caso, la velocidad me dicen que son 60 km por hora, que si lo paséis a metros por segundo es 50 tercios de metros por segundo. Bien. Me pide calcular la velocidad angular y la aceleración normal. Bien. Entonces, hasta ahora habíais visto ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para el movimiento circular uniforme hay otras ecuaciones. Para las magnitudes angulares o circulares son como las lineales, pero multiplicando el radio. O sea que es muy fácil. Por ejemplo, la velocidad lineal es velocidad angular por el radio. La aceleración lineal es la aceleración tangencial o lineal es la aceleración angular, que la llamamos alfa, por el radio, ¿vale? En este caso me piden la velocidad angular, ¿vale? Como me dan la velocidad lineal y el radio, vamos a utilizar esta ecuación, ¿vale? Entonces, de aquí sacamos que la velocidad angular es la lineal entre el radio, esto es la lineal que es 50 tercios en metros por segundo entre el radio, que son 250 metros. Vale, ese 3 me va hacia un... O sea, si tenemos un denominador en el numerador, pasa hacia el denominador de la fracción. Entonces tendríamos 50 entre 3 por 250, que son 750 metros. El metro se me va. Entonces quedaría segundo a la menos 1, ¿vale? Queda metro entre segundo por metro. Los metros se me van y quedaría segundo a la menos 1. Aunque la velocidad angular podemos poner... lo voy a dejar, 50 entre 750... Puedo poner 5 entre 75, 5 75 avos. Y en vez de poner segundos a la menos 1, voy a poner radianes entre segundo.
Radian es una unidad que yo llamo fantasma, porque simplemente indica que la velocidad angulada está medida numéricamente, con un valor numérico, no en grados, porque claro, la velocidad angular en un movimiento de este tipo, en un movimiento circular uniforme, imaginaos que yo volver al círculo, estoy aquí, imaginaos que el coche está aquí y que recorre una trayectoria hasta aquí, ¿vale? Que recorre esta distancia, ¿vale? Esta distancia en realidad está recorriendo un ángulo, phi, y en movimiento circular uniforme es mucho más fácil calcular el ángulo que la distancia recorrida. La distancia recorrida sería s, porque es una distancia semicircular, ¿no? Entonces, también se puede expresar la velocidad angular, lo voy a poner aquí, la velocidad angular como la variación de ese ángulo con respecto al tiempo. Pero voy a escribirlo un poco mejor, la variación del ángulo con respecto al tiempo, ¿vale? Vuelvo al dibujo del movimiento circular uniforme. Aquí habría un ángulo inicial phi sub 0 que sería 0 y aquí habría un ángulo phi, ¿vale? Yo aquí, en realidad esto en vez de phi es variación de phi, que sería phi menos phi sub 0, ¿vale? Pero como el ángulo inicial, voy a suponer que empiezo a estudiar el movimiento aquí, puedo decir que ese es el 0, y entonces cuando se mueve esa distancia recorre ese ángulo. Y entonces, el ángulo puede ser medido en grados. Entonces, para diferenciar de que el ángulo esté medido en grados o se le dé un valor numérico, se pone el radian, ¿vale? Cuando la velocidad angular viene dada en radianes, quiere decir que es un valor numérico. Para pasar de radianes a grados, acordaros que hay que hacer esta similitud en movimientos circulares, que es que 2pi radianes son 360 grados. O bien, lo mismo sería que 360 grados son 2pi radianes. Por si la quisiera quitar la magnitud, o sea, por si quisiera pasar un número, un valor numérico de un ángulo a grados, ¿vale? También alguien, o sea, podéis decir también que 180 grados serán pi radianes. Acordaros que en un movimiento circular, si yo partiera del 0 aquí, si este fuera mi 0, y me muevo, por ejemplo, 90 grados, en radianes es pi medios, ¿vale? Aquí sería pi, aquí 3 pi medios, y aquí otra vez 2 pi o 0, ¿vale? 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, etc. Entonces eso es pasar de ángulo de grados a radianes, ¿vale? La velocidad angular la dejamos en radianes por segundo. 7,75 avos, que con la calculadora me imagino que será 5 entre 75 y sale los 0,06 periódicos, por eso puse 0,067, ¿vale? Y luego me piden la aceleración normal. Bien, en esto del movimiento circular uniforme, la aceleración normal es, vuelvo al dibujo, al dibujo, bueno, voy a hacer aquí otro dibujo. Ahí. Movemos el movimiento circular, tengo mi vehículo, que ya ahora voy a ponerlo como un punto para no complicarme, que tiene una velocidad lineal. Vale, ese vehículo, cuando se mueve, se desplaza a un punto, está modificando la dirección de la velocidad. Por lo tanto, tiene que existir aceleración. Si no cambia la velocidad en módulo, en valor, y cambia en dirección, la aceleración que existe es una aceleración normal, que está siempre dirigida hacia el centro de la trayectoria. Aquí está la aceleración normal. Aceleración normal. Está en esa dirección, ¿vale? Toda aceleración es consecuencia de una fuerza. Hay una fuerza que hace que el vehículo gire, o sea, que hace que describa un movimiento circular, ¿vale? Cuando tú entras en una curva, no te sales en línea recta porque las ruedas están ejerciendo una fuerza de rozamiento con el asfalto, que es lo que te impide, o sea, lo que te permite tomar la curva. Si hubiera una mancha de aceite, el coche sale en línea recta, porque la velocidad siempre es una componente, o sea, es tangencial a la trayectoria, ¿vale?
Por lo tanto, la aceleración normal es la aceleración debida a un cambio en la dirección de la velocidad, ¿vale? Está siempre dirigida hacia el centro de la trayectoria, como se observa en este dibujo, y la ecuación para calcular la aceleración normal, decimos que aceleración normal es velocidad lineal al cuadrado entre el radio. La velocidad lineal al cuadrado nos la daban, eran 60 km por hora, que es 50 tercios de metros por segundo. O sea que la aceleración normal es 50 tercios de metros por segundo al cuadrado entre el radio de la trayectoria eran 250 metros. Bueno, y esto, como ya puse unidades abajo, bueno, aquí, espera, que voy a ponerlas dentro. Vamos a hacer las cosas bien. 50 tercios, velocidad es en metros por segundo y todo ello al cuadrado, ¿vale? Y aquí sale, como pone en el libro, 1,1 metros segundo al cuadrado. Vale, esa es la aceleración normal. Vale. Pues ya está hecho el ejercicio. Vamos a pasar al siguiente, que si no queda muy largo el vídeo. Van 10 minutos. Ejercicio 2. La Estación Espacial Internacional se encontraba en junio de 2012 a 400 kilómetros de la superficie terrestre, dando una vuelta en su órbita cada 91 minutos. Bien, si te dan las vueltas por minuto, te están dando la velocidad angular, porque la velocidad angular es la velocidad que tarda en girar. Es decir, se puede representar como el número de vueltas que das en un cierto tiempo, ¿vale? Es la velocidad de giro del movimiento circular, la velocidad con la que tú giras con respecto a un punto central, ¿vale? Esa es la velocidad angular. Me piden las vueltas que da un día y la velocidad lineal a la que orbita. Bien. Vuelvo aquí, hago una nueva nota. Bien, a ver, si este es el movimiento circular, voy a ponerlo en perfil así. La velocidad angular, omega, se puede representar de esta manera. Es la velocidad de giro, ¿vale? Alrededor de un punto central. Y la aceleración angular también sería la aceleración, el aumento de aceleración con respecto a un punto central mientras tú giras, o sea, mientras tú te mueves circularmente. Bien, entonces aquí me pide eso, vueltas que da un día, y me dice que da una vuelta cada 91 minutos. Me están dando la velocidad angular. La velocidad angular es una revolución por cada 91 minutos. Es lo que me están diciendo. Esto lo podemos pasar a radianes por segundo. Lo voy a hacer, aunque en este caso no hace falta, pero porque me piden el número de vueltas que da, pero para que os acostumbréis. Una revolución son 2pi radianes y un minuto son 60 segundos. Entonces esto quedaría, revolución con revolución, minuto quedan radianes por segundo. El pi siempre dejarlo ahí. Quedaría 2pi entre, 91 por 60 y ello en radianes por segundo. Ya tenemos la velocidad angular en radianes por segundo. En este caso no lo necesitamos porque me pide cuántas vueltas da. Entonces, en un día que tiene 24 horas, ¿no? Vale, pues en 24 horas. En 24 horas, que yo sé que una hora tiene 60 minutos y las vueltas, pues voy a utilizar el factor de conversión que me da la velocidad angular. Es decir, que por cada 91 minutos da una vuelta, una revolución o vuelta. Entonces, esto con esto se me va, horas con horas se me va. Voy a tener las vueltas que da en 24 horas. Al hacer este cálculo, multiplico 24 por 60 entre 91 y me salen las revoluciones o vueltas, que sale 16 vueltas. Son 15,8 me parece, aproximadamente 16 revoluciones o vueltas. Bien, ese era el apartado A. El apartado B
me pide la velocidad lineal a la que orbitaba. Vale, acordaros. Velocidad lineal es velocidad angular por el radio. Aquí sí que necesito la velocidad angular en radianes por segundo, ¿vale? Entonces, tengo que volver aquí arriba y voy a pasar esto a radianes por segundo. Bueno, voy a hacer el cálculo rápidamente. Sería 2 entre... Abajo es 91 por 60. Me quedan... O sea, me queda 1 entre 2730. Bueno, 1 pi. 1 por pi. Entre 2730 en radianes por segundo. Vale. Entonces me vuelvo aquí. Velocidad lineal es velocidad angular, que es pi entre 2730 radianes por segundo por el radio, que el radio era 250 metros. Tengo que dibujarlo aquí. No, perdón. Eso era del ejercicio anterior. Me dice que orbita a 400 kilómetros de la superficie terrestre. Entonces, para calcular el radio, este es un poco de pensar, porque luego está en el radio de la Tierra, ¿vale? Entonces, tenemos aquí la Tierra. Imaginaos que esto es la Tierra. Todo esto es la Tierra. Y me dice que orbita a 400 kilómetros. Es una órbita circular. Entonces, está por aquí y está describiendo una órbita circular alrededor de la Tierra. Pero claro, el radio de dicha órbita es desde donde nos encontramos hasta el punto central. Y el punto central es el centro de la Tierra. Y te dicen que el radio de la Tierra, o sea, esta distancia, el radio de la Tierra son 6.370 kilómetros. Te lo da como dato el ejercicio al final. Y orbita a 400 kilómetros. Entonces, estos serían 400 kilómetros. No está a escala. Pero por lo tanto, la distancia total, o sea, el radio del movimiento, o sea, el radio de la trayectoria circular que describe la estación internacional son 6.370 más 400, 6.770 kilómetros. Que es ese radio que tenemos que utilizar aquí. Y lo tenemos que pasar a metros. 6.770 kilómetros por 1 kilómetro, 1.000 metros, sería 6.770 por 1.000 o 6,77 por 10 a la 6, ¿vale? Entonces esto sería, radio sería 6,77 por 10 elevado a 6 metros. Y esto te va a quedar radianes por metro en 3 segundos. Como radian es una unidad fantasma, que simplemente indica que estoy en valor numérico y ahora ya tengo una unidad en el numerador que son metros, el radian lo hago desaparecer, ¿no? Y no lo voy a poner. Además me pide la velocidad lineal y la velocidad lineal se da en metros por segundo. O sea, los radianes, hay gente que nunca pone radian porque simplemente te indica que es un valor numérico, no es una unidad real. Entonces aquí, que la velocidad lineal se da en metros por segundo, que arriba tengo metros, pues ya el radian lo puedo quitar. Y si hacéis este cálculo, con la pi y todo, te sale 7,8 por 10 elevado al cubo. Creo que es 7,72 o 7,70 y algo. O sea que aproximadamente los 7,8 por 10 elevado al cubo. Es la velocidad lineal a la que orbita la Estación Espacial Internacional. Es una velocidad bastante rápida, pero claro, tiene que orbitar rápido. Porque si no chocaría contra la Tierra. Se puede calcular la velocidad a la que tiene que orbitar un cuerpo y los satélites están girando con cierta velocidad. Y luego, bueno, si por ejemplo un satélite geoestacionario que quiera estar siempre en un punto, tiene que orbitar a una velocidad que le haga que sea equivalente al periodo de la Tierra, que gira rota cada 24 horas, ¿no? Y entonces, bueno, todo eso se puede calcular en física de segundo bachillerato, que ya lo veréis los que vais para física el año que viene. Bien, pues este ejercicio está. Pasamos por el siguiente, que vamos 18 minutos. Tercero, este sí que está en el libro tal cual, ¿eh? Una rueda que gira 300 revoluciones por minuto comienza a frenar con una aceleración constante de 2 radianes por segundo cuadrado.
determina el tiempo que tarda en pararse, las vueltas que da hasta detenerse y la distancia lineal recorrida por un punto que dista 20 centímetros del centro de la rueda. Bien, no lo he dicho, pero lo digo ahora, cuando tenéis el ejercicio delante, tenéis que intentar hacerlo vosotros sin mi ayuda primero. Y luego veis la solución con la explicación que yo os doy, ¿vale? La idea es esa, que trabajéis en casa y yo os intento explicar de esta manera la solución. Vamos a hacer este ejercicio. Nueva nota. Bien. Entonces, la rueda gira a 300 revoluciones por minuto. RPM son revoluciones por minuto. Me estás dando la velocidad angular. Vale. Una rueda. Puedo dibujarla. Tendrá sus radios, ¿no? Bueno, pues voy a dibujar la rueda. Y gira con una velocidad angular de 300 revoluciones en un minuto. 300 revoluciones por minuto. Lo voy a pasar a radianes por segundo. Una revolución son 2pi radianes. Un minuto, 60 segundos. Esto da 10pi radianes por segundo. Ya tengo la velocidad angular. Bien. Comienza a frenar con una aceleración constante. Si frena, la aceleración es negativa, de 2 radianes por segundo cuadrado. Y si para encima la aceleración está en unidad de radian, no es la aceleración tangencial, es la aceleración angular. Os están dando alfa. Alfa menos 2 radianes por segundo cuadrado. ¿Vale? Si fuera la aceleración lineal, tendrían que deciros 2 metros por segundo cuadrado. ¿Vale? Y me pide el tiempo que tarda en pararse. Bien, entonces aquí ahora tendremos que utilizar las ecuaciones del movimiento circular uniforme, que son análogas a las del rectilíneo, solo que utilizando magnitudes angulares. Que lo explico. De todas formas, recomiendo que lo repaséis en los apuntes. Tenemos que ir otra vez a la web. Primero bachillerato, apuntes. Aquí en cinemática. Al final, perdón por el mareo, aquí tenemos movimiento circular uniforme y aquí está todo, ¿vale? Y aquí son las ecuaciones que describen este tipo de movimiento con magnitudes angulares, ¿vale? El ángulo, la velocidad angular, la aceleración angular, etcétera. Al final de todo incluso puse aquí la relación entre la magnitud lineal y la magnitud angular. ¿Veis? Velocidad lineal, velocidad angular, aceleración tangencial, aceleración angular. Casi todas es multiplicada por radio. O sea que es bastante sencillo. Entonces voy a utilizar las ecuaciones de movimiento circular uniforme. Primero, suponiendo que estamos... primero voy a poner las de rectilíneo para que veáis la analogía. Si estamos en una recta, si es movimiento rectilíneo, teníamos que x era igual a x sub 0 más v sub 0 t más un medio aceleración t cuadrado. Serían... Pero voy a hacerlo bien. Estas serían las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí me dan una aceleración angular, por lo tanto es un movimiento circular uniformemente acelerado, por eso pongo estas. Para el rectilíneo uniformemente acelerado teníamos también que v es igual a v sub 0 más aceleración por el tiempo y que la velocidad final al cuadrado es la inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por la distancia. Vale, pues su análogo en el circular, movimiento circular uniformemente acelerado, bueno, en este caso es decelerado porque frena, pero bueno, acordaros que a mí me da igual que pongáis una cosa que otra, yo, porque como soy el profe quiero hacerlo mejor, pero no hace falta ser tan purista. Entonces, su análogo en las ecuaciones son la distancia recorrida, el x, en el movimiento rectilíneo, aquí ¿qué va a ser? Si estamos en un movimiento circular, yo me muevo, por ejemplo, hasta aquí, o sea, de aquí a aquí, recorro una distancia s, pero esta distancia, lo que decía antes, como es difícil de medir, es mucho más fácil medir el ángulo. Entonces la posición va a ser, vamos a medir ángulos y vamos a hacer que phi es igual a phi sub 0
más, en vez de la velocidad lineal es la angular, velocidad angular inicial por el tiempo es el mismo en todos los sitios, ¿no? Más un medio, aceleración será aceleración angular t cuadrado. Esa es la ecuación del movimiento circular uniformemente variado, ¿vale? Acelerado o decelerado en función de la aceleración, sea positiva o negativa. ¿Qué más tenemos? En esta, pues nada, su análogo es velocidad omega es igual a omega sub 0 más alfa por t. Es simplemente cambiar magnitudes lineales por magnitudes angulares. Y aquí, yo creo que esto lo hicisteis el año pasado, pero bueno, deberíais, conmigo lo hubierais hecho en cuarto de la ESO o algo de esto. Bueno, no lo sé, según el tiempo que tengan, la verdad. La última ecuación es omega al cuadrado es omega sub 0 al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por la distancia, que es el ángulo, ¿vale? Entonces, vuelvo a lo que me piden en el ejercicio. Llevamos 25 minutos. Y de tiempo que tarda en pararse, ¿vale? ¿Qué me dan? ¿Qué tengo? Tengo la velocidad angular, que es velocidad angular inicial. Perdón, aquí es omega sub 0, ¿vale? Luego se para, por lo tanto, la velocidad angular final va a ser 0. ¿Vale? En radianes por segundo. Tengo esto. Entonces me voy a mis ecuaciones. Tengo omega y omega sub 0. Y me piden el tiempo. Y también me dan la aceleración angular, que la tengo aquí. Vale, entonces puedo utilizar para calcular el tiempo. Esta era la ecuación 1, esta era 2 y esta era la ecuación 3. Para calcular el tiempo voy a utilizar la ecuación 2. Entonces tengo que la velocidad angular final, que es 0. Bueno, pero voy a poner la ecuación primero para omega es igual a omega sub 0 más alfa por t. Entonces tenemos que 0 es velocidad angular inicial, que la calculamos arriba, es 10 pi radianes por segundo, ¿vale? 10 pi radianes por segundo más la aceleración angular, que es menos 2, no voy a poner unidades aquí, por el tiempo. De aquí saca que, bueno, menos 2 pasa para ello, bueno, 2t sería igual a 10 pi y por lo tanto t es igual a 5 pi, ahora aquí al final sí que hay que poner unidades, 5 pi segundos. Tiempo que tarda en pararse, ya lo tenemos. Vueltas que da hasta detenerse. Bien, las vueltas... a ver, el número de vueltas que da es la variación en el ángulo. O sea, sería phi menos phi sub 0, ¿vale? El número de vueltas, o sea, si yo doy una vuelta doy 360 grados. Si doy 2, 720 grados, etc. Entonces, si calculo la variación de phi, o sea, el ángulo final, porque el inicial va a ser 0, porque yo empiezo a contar el movimiento, empiezo a medir el ángulo cuando comienza el movimiento, y por lo tanto el ángulo inicial es 0. Entonces para saber esto, tengo que calcular el ángulo girado, el ángulo final. Entonces para ello, como me piden el ángulo, lo puedo sacar de aquí o de aquí. Si no me había dado yo cuenta que de la ecuación 3 lo sacas mucho más rápido. Pero... venga, pues voy a utilizar la ecuación 3. Me piden el ángulo girado. Pues utilizando la ecuación 3, velocidad angular final al cuadrado es la inicial más 2 veces la aceleración por el ángulo. Entonces, aquí sacamos que ese ángulo girado es omega al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado entre 2 veces por la aceleración angular. Ese ángulo girado es la velocidad angular al final al cuadrado es 0 menos la inicial, que era 10 pi, todo ello al cuadrado entre 2 veces por la aceleración angular, que era menos 2. O sea, esto es menos 100 pi cuadrado entre menos 4. El menos con el menos se me va, y 100 entre 4 es 25. 25 pi cuadrado. Utilizando la ecuación 1 también sale, ¿vale?
Podéis utilizar la ecuación 3 o la ecuación 1, que está también el ángulo girado. Por último, ya llevo media hora. Distancia lineal recorrida por un punto que dista 20 centímetros del centro de la rueda. Bien, este sería el apartado C. Entonces, tenemos aquí el centro de la rueda. Yo la rueda no sé cómo de grande es, pero bueno, aunque viniera aquí, aunque fuera así de grande, me están pidiendo la distancia de un punto que dista 20 centímetros, o sea, radio 0,2 metros, ¿vale? Lo que sí sé es que la velocidad angular que tienes en este punto es la misma que la que tienes en un punto de la periferia de la rueda, ¿vale? Toda la rueda gira con esa velocidad angular. Entonces la velocidad angular es la misma. Aquí, esto se puede hacer de dos maneras. Como lo hizo Abel, que cogió magnitudes lineales suponiendo, como me dice la distancia lineal recorrida, supuso que recorre una línea recta a este punto, aunque en realidad no está recorriendo una línea circular, pero calcula la distancia de esa manera, ¿vale? Y luego otra forma que es muy fácil, que es como os la voy a explicar yo primero, que es, este punto está describiendo un movimiento circular uniforme, la longitud de la trayectoria que recorre es la longitud de la circunferencia. La longitud de la circunferencia era 2pi por r, ¿vale? Con un radio de 2 metros. O sea, la longitud de una vuelta de una circunferencia para ese punto es 2pi por el radio, que es 0,2 metros. Esto es 0,2 es 2 entre 10, 4 entre 10, 0,4 pi. 0,4 pi metros. Es la longitud, o sea, eso es una vuelta. La distancia en metros, la longitud lineal de una vuelta. Claro, yo aquí anteriormente vimos que el número de vueltas que daba, bueno, os calculé el ángulo que era 25 pi cuadrado. Eso vendría en radianes. Vale. Estos serían radianes. Se me olvidó que, a ver, las vueltas, a mí dime vueltas, número de vueltas. No me digas radianes, entonces lo podemos pasar, esos 25, lo tenía que haber hecho antes, se me olvidó, 25 pi cuadrado de radianes por 2pi radianes es una revolución o vuelta, ¿vale? Entonces, este pi se me va con el cuadrado y me queda 25 pi entre 2, que es 12,5 pi revoluciones. Que esto, si utilicéis la calculadora, 12,5 por pi sale sobre 39,27 vueltas. O sea, sobre aproximadamente 39 vueltas, ¿vale? Entonces, 39 vueltas, si cada vuelta recorre una distancia en línea recta, que es la longitud de una circunferencia de 0,4 pi metros, tú puedes hacer, bueno, para que salga exacto voy a poner los 12,5 pi, revoluciones o vueltas. Si ponéis 39 vueltas también sale más o menos con algún decimal, por la longitud de una vuelta, que es 0,4 pi, que serían metros por vuelta, Aquí estos serían metros, lo que es una vuelta, una circunferencia, ¿vale? Entonces te queda la distancia en metros. Y eso es 12,5 por pi por 0,4 por pi, y sale, a mí me sale aproximadamente 49,3 metros, ¿vale? Que el libro que salía como 49, ¿no? No, en el libro sale 5 pi cuadrado, que está en pi, pero ¿qué es esto? 5 pi cuadrado es este dato. Bien, entonces, esta es la distancia lineal recorrida por un punto que dista 20 centímetros del centro de la rueda. Haciéndolo es tan fácil como esto. Cogemos la longitud de una circunferencia y lo calculamos. Como lo hizo Abel en clase el otro día, pues cogió las magnitudes angulares y utilizó las lineales. Calculó las magnitudes lineales,
y utilizó las ecuaciones como si fuera un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces te da la velocidad angular. Acuérdate, si la velocidad lineal es la angular por el radio y tenemos la velocidad angular, la velocidad lineal va a ser la velocidad angular inicial, perdón, esto va a ser la velocidad lineal inicial, la angular inicial, que lo habíamos calculado aquí arriba, que eran 10 pi radianes por segundo, 10 pi radianes por segundo, por el radio, que son 20 centímetros, 0,2 metros. Vale. 10 pi por 0,2 es 2 entre 10, o sea, estos son 2 pi, ¿no? 2 pi en metro por segundo. Velocidad final, como frena hasta detenerse, es 0. Luego, alfa, nos lo daban que era menos 2. Pero acuérdate que la aceleración tangencial es la angular por el radio. Por lo tanto, la aceleración tangencial sería aceleración angular menos 2 por 0,2. O sea, menos 0,4 en metros por segundo cuadrado. ¿Vale? La aceleración alfa viene dado en radianes por segundo al cuadrado y el radio, como viene dado en metros, por eso te queda en metros por segundo cuadrado. ¿Vale? Estos son radianes segundo cuadrado y esto viene dado en metros. Por lo tanto, las unidades como radian lo podemos mandar al carajo. Cuando ya tenemos una unidad en el numerador, pues te quedan metros por segundo al cuadrado. La aceleración tangencial. Entonces aquí tenemos que suponer como si fuera en línea recta. O sea, el concepto es más correcto al anterior, porque aquí en realidad tú estás haciendo un movimiento circular, pero bueno, pues la distancia recorrida en forma lineal puedes imaginarte como si fuera una línea recta, ¿no? Vale. Entonces aquí, como si fuera un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o bueno, en este caso decelerado o variado, tenemos que x es x sub 0 más v sub 0 t, un medio aceleración t cuadrado, y v es igual a v sub 0 más aceleración por el tiempo, y v al cuadrado es v sub 0 al cuadrado más 2 veces aceleración por la distancia. Con estas ecuaciones me dice la distancia recorrida, vale. Entonces me pide x. X, la distancia recorrida es posición inicial 0 más velocidad inicial, que eran 2 pi. La lineal es 2 pi. Por el tiempo que tarda es el que habíamos calculado antes. El tiempo no cambia, ¿vale? Que habíamos calculado que eran 5 pi segundos, ¿vale? 2 pi por 5 pi más un medio aceleración, que es menos 0,4 por 5 pi al cuadrado. Entonces tenemos que la posición final es 2 por 5 es 10 pi cuadrado, 0,4 entre 2 es 0,2, o sea, menos 0,2 es 2 entre 10, o sea, 2 entre 10, que multiplica 5 pi al cuadrado es 25 pi cuadrado. Vale, 25 por 2 es 50, entre 10 es 5. O sea que esto sería 10 pi cuadrado menos 5 pi cuadrado. Me queda entonces x es igual a 5 pi cuadrado. En posición en metros. Vale, que si yo lo meto en la calculadora rápidamente, para acabar 5 por pi al cuadrado, me salen esos 49,3 metros. Vale, igual que antes. 49,3 metros. Ya tenéis dos formas de calcular la distancia lineal recorrida por un punto que dista 20 centímetros en el centro de la rueda. Y el ejercicio está hecho. Venga, gracias. Un saludo.